Saludamos ya a nuestros compañeros, ¿no? Que están ahí preparados para empezar, para arrancar ellos. Acá estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Florencia, con mucha información y que continúa, muchísima. como por ejemplo lo del incendio, ¿no? Totalmente. Tremendo, muy caldeados los ánimos, crece el conflicto con el tema mapuche, el gobierno no parecería estar manejándolo del todo bien, así que vamos a estar hablando de eso porque un dato que se suma es que ha perdido todas las elecciones en las provincias patagónicas por primera vez desde el año 99. Y una de las razones puede tener que ver con esto, ¿no? Y ¿no? vamos a contar como la Argentina del presente y del futuro siempre hay que entenderla mirando al pasado. En instantes, los últimos datos de lo que el gobierno está haciendo respecto a un conflicto en el sur que puede ir creciendo. Y los datos económicos, va a estar con nosotros Martín Tetaz, Damián Dipache, bueno, por supuesto, toda la información aquí en Más Data. Bien. Muy bien, bueno, entonces lo dejamos. Me abrumaron con todo lo que... ¿Viste? Te tiramos así. No Fuimos con de todo. Mientras esperamos que vuelva Pancho, que se mejore, Por que supuesto, se está recuperando. un gran cariño a Pancho. Un abrazo. Damos un abrazo. Hasta mañana, chicos. Chau. 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 Qué bárbaro, ¿eh? Se complica la situación política, sobre todo en el sur. Esto nos hace acordar a algo que voy a contar en instantes, lo que fue la Patagonia Rebelde, en otro contexto, en otra Argentina, pero claramente el gobierno tiene problemas y ahora sale con los intendentes a controlar precios. Hay intendentes que ya le dijeron que no van a aceptar esas reglas de juego porque no funcionaron. El control o el garrote evidentemente no. Claro, bueno, hay polémica con eso, un cruce entre Rodríguez Larreta y Kicillof que vamos a estar analizando también, como decías, va a estar Martín Tetaz, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, economista y amigo de la casa también, compañero nuestro. Ex columnista. Ex compañero nuestro. Sí, se nos cruzó de filas. También vamos a estar con Damián Dipache analizando toda la coyuntura económica, la inflación que no le está dando tregua al gobierno y estas nuevas medidas que obviamente se descuentan que no van a resultar, como ha ocurrido todas las otras veces, a lo que se suma el aumento del dólar. Ayer volvió a subir, casi 188, llegó a 188,50 en algún momento, después bajó, pero está nervioso el dólar, contexto está obviamente nervioso, está nervioso el dólar, contexto preelectoral sumado a todas las medidas del gobierno que conspiran justamente contra la estabilidad del dólar, así que también vamos a estar analizando eso y también ya está Ezequiel Spillman con nosotros con toda la actualidad de cómo está la campaña de la oposición, ¿no? Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Hugo, Guada, ¿cómo andan? Nos vamos a meter en varias facetas de cómo sigue la campaña. En particular, en un ratito nada más, estaba terminando la primera actividad post-paso de Mauricio Macri en campaña en la ciudad con María Eugenia Vidal. Le vamos a tener sobre imágenes y les voy a contar de qué se trató porque tuvieron un encuentro con voluntarios. Y en segundo lugar, también, en unos minutos nada más, encaran el paquete de propuestas Diego Santilli, Graciela Ocaña y Facundo Manes. Vamos a tener seguramente todo lo que tiene que ver con esa nueva dinámica de la campaña, con Manes como un actor importante y por supuesto con Diego Santilli al frente de la boleta de Juntos en la provincia de Buenos Aires, con un objetivo central, un objetivo clave: intentar retener todos los votos que sacaron en las PASO y poder trasladarlos a las elecciones generales de noviembre. Interesantísimo, Ezequiel. Además, vamos a contar los detalles de Macri que se presentaría en la justicia la semana próxima. Pero pensemos un minuto en la Argentina. Para pensar en la Argentina del presente y vislumbrar la Argentina del futuro, indefectiblemente hay que remontarse al pasado. Claramente lo que pasó con Celestino Rodrigo en el 75, con este shock que quiso controlar precios, no funcionó. Ni que hablar con lo que pasó en los años 80. La política de precios claramente no funciona bajo reglamentos estáticos para algo que el gobierno no logra manejar. Ahora, otro conflicto en ciernes que nos explica el presente y también a partir del pasado es lo que pasaba hace 100 años. Escuchá, en 1921 el presidente era Hipólito Yrigoyen y había una serie de eventos muy trágicos. Por supuesto, veníamos de la Patagonia Rebelde. Fíjate la distinción, una huelga obrera. Parece increíble, ahora los mapuches, no los obreros. Por supuesto, una represión. Pero también en ese gobierno de huelgas, en ese gobierno de manifestaciones, aparecen los fantasmas del pasado, pero que, insisto, en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen se logró instaurar el Código Penal. Hace 100 años, en 1921, justamente en una Argentina con ciertos caos que se estaba reorganizando,
decidió configurar un código penal. Después fue a instancias de la ley que tuvo ese nombre y después, por supuesto, las reformas. Justamente en octubre de hace 100 años. Fíjate qué dato. Mientras tanto, evidentemente el código penal no se lo puede aplicar en lo que está pasando en la Patagonia. Ahora sí, como conflicto terrorista pseudo-mapuche, hay que decirlo con claridad, en donde Aníbal Fernández, en vez de responder inmediatamente de otra manera, dice que la culpa es de la provincia frente al reclamo de Arabela Carreras, la gobernadora de ese lugar. Fira, escúchala. Por ahí a la gobernadora decir que ella no pedía un favor, que era una obligación. No es una obligación. La Ley de Seguridad Interior es muy clara, es para casos excepcionales en determinadas situaciones. No es este el caso. Lo que me parece que es aconsejable es que la gobernadora, con su propio poder de policía que le confiere la Constitución de Río Negro, pueda armar un equipo específicamente dedicado a esta situación y estaría resuelto el tema. En vez de resolver el problema, insisto, 100 años atrás el gobierno de Hipólito Yrigoyen tenía conflictos, pero decidieron ponerse de acuerdo para, entre otras cosas, fijar un código, un acuerdo. Lo que es una ley es lo que significa un acuerdo para quienes hoy no aceptan acuerdo, porque los vandálicos del sur no aceptan ninguna ley, no aceptan que esa sea la Argentina. Es decir, estamos tal vez peor que hace 100 años en ese aspecto. Lo que le responde a Aníbal es algo desde la ley, pero en verdad Arabela Carreras le pidió auxilio, no le está diciendo muéstreme cuáles son los argumentos desde el punto de vista técnico-legal. Y el presidente Alberto Fernández, mirá lo que dijo, no es función del gobierno brindar más seguridad en la región. Perdón, no corresponde que el gobierno nacional se haga cargo de un conflicto en donde se incendian propiedades, se avanzan contra justamente la propiedad privada, contra los derechos individuales, contra justamente lo que se fijó hace más de 100 años. Pero nos referimos a lo que pasaba en 1921, insisto, en una Patagonia descontrolada. Ahora, ayer decíamos, un Estado ausente o un Estado presente a favor de quienes usurpan. Escuchamos a Patricia Bullrich explicar esto porque es importante entender el fondo de la cuestión. Mirá. Me gustaría una opinión suya sobre el tema Jones Walla y el apoyo del gobierno argentino a través del embajador Bielsa. Bueno, lo que está pasando en el sur es un drama donde el gobierno nacional, el INAI, el presidente de la Nación, son parte de la violencia que están generando. Lo que hizo el embajador el otro día en Chile es hoy el atentado que vimos en el sur. Es consecuencia directa. Entonces, hoy estaba firmado el atentado y estaba firmado por la RAM, que es el grupo de Jones Walla. Bueno, un grupo, insisto, terrorista según la propia gobernadora, que no tiene ningún miramiento en avanzar territorialmente con toda la violencia. Para Elisa Carrió, esto es más grave. El gobierno está detrás de un gran negocio inmobiliario que incluye parques nacionales y a la propia Patagonia Argentina. Se lo dijo a Johnny Viale de esta manera. El Estado de Derecho no puede tolerar la violencia y no solo que no proceden al desalojo, acaba también de renunciar una fiscal, sino que quieren negociar porque son partes de ellos. Es decir, el kirchnerismo está detrás del negocio con los mapuches. Está detrás de las tomas. Y esto explico, claro, está detrás de las tomas, porque después, yo les voy a contar lo que va a pasar después. Primero ponen 4 o 5 casas y dicen, esta tierra del ejército argentino, donde son nuestras. Y esto implica 400 hectáreas frente al Tronador. Resulta que ellos nunca estuvieron, dices, te damos 10 hectáreas, no, queremos las 400. Porque la misma norma dice que esas tierras son inembargables e indivisibles. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el negocio detrás del uso de mucha de esta gente que le pagan para estar ahí porque no estuvieron? El negocio está una concesión a 99 años para quedarse con el mejor lago, la mejor vista, claro, viene el negocio inmobiliario. En esta Patagonia rebelde no son los trabajadores los que se quejan, es un grupo fuera de la ley. Y la ley que se fundó hace 100 años, el Código Penal, no se aplica. Por eso hay detrás, según Lilita Carrió, un negocio que está apoyando el gobierno. Ahora, el control de precios pasa algo parecido. La política del garrote no funciona. Lo advirtieron los empresarios y también lo dijo Larreta. Escúchalo. Respecto a los controles de precios, así como está planteado,
Lo hemos intentado en la Argentina un montón de veces y nunca funcionó. Nunca funcionó. Pareciera que no aprendemos de nuestra experiencia. No funcionó. Una cosa es que haya un acuerdo general de precios en el marco de una concertación, que creo que es lo que hay que buscar. Pero estas cosas compulsivas ya está probado en la Argentina que no ha funcionado. No ha funcionado, dijo Larreta. Ahora, ¿qué responde Kicillof, Guadalupe? Bueno, se generó este cruce entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño. Le contestó Kicillof hoy en declaraciones radiales. Ellos también aplicaron controles. Deberían ser menos electoralistas y oportunistas. Se refirió a que el gobierno de Macri mantuvo los precios cuidados. Si bien fue más laxo en los controles, sí siguieron adelante con ese programa. Lo dijo en la radio, lo escuchamos. Larreta fue parte fundamental, protagonista, conducción en el gobierno de Macri. El jefe es Macri, pero Larreta es parte de ese gobierno. Y creo que ellos aplicaron controles, precios cuidados. Me parece que deberían ser un poco menos electoralistas y oportunistas. Creo que la sociedad está después de la pandemia golpeada. Y ahora necesitamos que el gobierno también cuide a la gente y le cuide el bolsillo. Y quien se sumó a la polémica fue la portavoz que estrenó conferencia de prensa hoy. Puso ya como normativa todos los jueves a las 12 del mediodía va a ser conferencia de prensa, portavoz del gobierno. O sea, lo que ella dice representa el pensamiento de la coalición de gobierno y ella hizo hincapié en que representa el pensamiento de la coalición porque ella representa el pensamiento de Cristina, no tanto el de Alberto Fernández y para eso la sumaron en el gobierno. Dijo Gabriela Cerruti, no nos queda claro si es un diagnóstico o un deseo, se refería a los dichos de Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual fue bastante irónica para ser un portavoz que por lo general es un puesto un poco más neutro, más informativo, como ella había dicho de entrada, pero se está sumando a la campaña y lo dijo de esta manera. Lo único que nos preocupa es que la oposición y la oposición política en este caso, y en este caso Horacio Rodríguez Larreta, estén tratando de generar algo que le puede hacer mucho daño a la población, como es una situación de desabastecimiento. Lo que el gobierno le pide también a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o de generar falsas expectativas, porque pareciera, lo que no nos queda muy claro es si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. Polémica, Cerruti. Claramente, No sé si es un pronóstico o un deseo. Y con esto le damos la bienvenida a Martín Tetaz, porque seguramente debe tener algo para decir al respecto. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿qué opinás de esto, no? De los dichos supuestamente del gobierno. Gabriela Cerruti ahora representa el pensamiento del gobierno y dice, no sé si es un deseo y es peligroso si es un deseo de Horacio Rodríguez Larreta que haya desabastecimiento por la aplicación de controles en los precios. Es matar al mensajero, ¿no? O sea, vos causás el desabastecimiento y después que alguien te dice, es como si acusaran al nene que en la fábula del príncipe que iba desnudo, denunció que el príncipe iba desnudo y digan que el nene es el que está queriendo generar el descontento colectivo con el príncipe. Digamos, el proceso de inflación lo genera el gobierno, sobre eso no hay ninguna duda. Ningún país del mundo controla la inflación, como ellos dicen que pretenden controlar la inflación, haciendo precios máximos en los supermercados. La comparación con el gobierno anterior y de precios cuidados no tiene absolutamente nada que ver, porque Precios Cuidados es una promoción acordada con los distintos canales cuyo objetivo de ninguna manera es controlar la inflación, no tiene absolutamente nada que ver. Es como pensar que la promoción de que los miércoles vas más temprano, más caro, más barato, mejor dicho, al cine, tiene que ver esencialmente con controlar la inflación, no tiene nada que ver. Es una cosa distinta. Y lo que está haciendo el gobierno, es producir el desabastecimiento al fijar precios que están muy por debajo de los precios de mercado. Hoy Kicillof volvió a repetir esto que cree el gobierno que tiene que ver con el origen de la inflación y volvió a decir que es multicausal, que hay consenso entre los economistas de que la inflación es multicausal. Eso, pensé que había un video que lo íbamos a escuchar. No. Eso, me quedé esperándolo. Sí. Eso es absolutamente falso. Si lo tenemos, lo ponemos. Eso es absolutamente falso, Guadalupe. No hay ningún banco central del mundo que controle la inflación con un ministerio de las múltiples causas. Lo que hacen todos los bancos centrales del mundo es hacer una política monetaria responsable y absolutamente en todos los países del mundo. Yo digo esto,
si nosotros pretendemos combatir el coronavirus con un tecito caliente, sabemos que no va a funcionar, ¿correcto? Sí. Si con esas cuestiones nos dimos cuenta rápidamente que lo que había que hacer era mirar lo que funcionaba alrededor. Si vimos que lo que funcionaba era la vacuna y entonces estamos tratando de vacunar, ¿por qué con la inflación hacemos una cosa distinta? Porque según Kicillof y según muchos economistas que asesoran al gobierno, Argentina es un caso atípico. Pero que en todos los países del mundo no tienen inflación y la controlan todos con política monetaria. Nosotros somos los únicos que tenemos un bicho distinto, que, o sea, sería la cepa argentina de la inflación. Claro. Hay una cepa argentina de la inflación que entonces pega distinto que el resto. ¿Hay una cepa argentina de la inflación? Por supuesto que no, por supuesto que no. Todas las inflaciones del mundo son similares en sus causas. Por supuesto, lo que pueden cambiar son los mecanismos de propagación de la inflación. Hay mecanismos de indexación, eso no tiene nada que ver. Pero la causa generadora de la inflación es que el gobierno emite y vilipendia una moneda. Esto es como cuando vos le decís que no a los chicos permanentemente. Si vos le decís todo que no, se devalúa el no, porque lo usás indistintamente en cualquier situación. Ahora, si vos lo guardás al no para cuando la situación realmente lo amerita, tu no es un poco más potente. Con el dinero pasa lo mismo. Y además, tu diagnóstico, tu resolución del problema, te lo planteo como una pregunta para después, porque vamos al acto donde está hablando Manes ahora. Y no renunciamos a la Argentina. Hoy es un día de propuestas. Graciela acaba de mencionar propuestas muy importantes, particularmente para uno de los sectores que más tenemos que ayudar, la tercera edad. Anoche, y quiero pedir un aplauso, Diego hizo un gran debate con muchísimas propuestas. Yo, en los minutos que tengo, ella me va a decir cuando redondeo, les quiero hacer una sola propuesta, en nombre de todos, en nombre de Juntos, pero buscando a cada argentino, saliendo de las fronteras de Juntos para buscar a cada argentino, porque el propósito o la propuesta que queremos darles a cada argentina, a cada argentino, es la de la reconstrucción nacional. Argentina, desde hace décadas, pero ahora con mayor intensidad, en el contexto de una nueva revolución industrial, que no solo cambia lo que hacemos como las revoluciones industriales anteriores. Esta nueva revolución industrial, además de cambiar lo que hacemos, nos cambia a nosotros, es la fusión de lo físico, de lo biológico y lo digital. Sumado a una pandemia, nos obliga a soñar en grandes. No vamos a poder enfrentar este nuevo mundo desde un país pobre, sin rumbo, con las mismas prácticas y fórmulas de siempre. ¿Y cuál es ese sueño grande? Es encarar la modernidad, el siglo XXI, y dejar de mentirnos. Con la actual matriz productiva, no vamos a poder darle bienestar a los 45 millones de argentinos. Tenemos que hacer una revolución educativa, científica y tecnológica. Si queremos reducir la pobreza, aumentar genuinamente los salarios, reducir la desigualdad, exportar más valor agregado, sustituir las importaciones y un círculo vicioso positivo, vamos a necesitar encarar el siglo XXI. Y eso nos necesita a todos. Y cuando hablamos de esto, muchos nos dicen que somos idealistas. Pero les quiero recordar que los grandes realistas suelen ser los grandes idealistas. Cuando a Nehru, el arquitecto de la India moderna, empezó a invertir en educación, en ciencia, en tecnología y lo vinculó a la producción, muchos lo criticaban. ¿Y saben qué le decían? Nehru, somos un país pobre, la India, para invertir en educación, en primera infancia, en ciencia, en tecnología, en innovación. Y Nehru sabiamente le respondía, justamente porque somos un país pobre, no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Acá argumentamos pobreza para no invertir en la solución.
Y los otros fanáticos de la coyuntura, cuando hablamos de educación, nos dicen que el otro problema argentino urgente, por el cual no podemos pensar en grande, Bien, ahí estaba hablando Facundo Manes en este acto de presentación de propuestas, las propuestas legislativas que van a llevar al Congreso en Juntos, la provincia de Buenos Aires, lo están presentando justamente en La Plata. Habló Graciela Ocaña, está hablando Facundo Manes y en instantes va a estar hablando Diego Santilli. Diego Santilli. Y Ezequiel, que tiene más información y nos la adelanta aquí, por supuesto. Ezequiel. A ver, vamos a poner de relieve lo que estamos viendo. En primer lugar, Facundo Manes, que una de las cuestiones que planteó después de la PASO es poder tener su propio discurso. Fíjense que él habló del plan vinculado a la educación, vinculado a la ciencia, que es algo que él viene planteando ya antes en la campaña desde que decidió ser candidato. Graciela Ocaña hablando del plan de tercera edad, el tema que siempre lo ocupó desde los años en que ella estuvo en el PAMI. Y en un ratito vamos a escuchar a Santilli, donde va a plantear mucho eje en la seguridad y en la economía, algún instrumento legal para sacar 15.000 policías a la calle, entre otras cuestiones, una modificación del Código Procesal Penal, fíjense, todo vinculado a la seguridad. Fundamental. Para que no haya justamente delitos y que entren por un lado y salgan por el otro. Perdón la interrupción, escuchamos a Santilli. Gracias por estar. Gracias Facundo, gracias Gerardo, gracias Juan Manuel, Marcela, Graciela, Gustavo. Gracias a todo el equipo. Gracias Julio por recibirnos una vez más en tu casa. Un genio. Gracias Julito, un aplauso para Julio. Maestro, lo que estamos haciendo hoy acá es parte de lo que cada uno de ustedes sueña en su vida, en sus casas, para sus hijos, para su futuro. Miren, ayer fuimos a un debate. Por primera vez en la historia de la provincia el kirchnerismo se presenta a debatir. Nunca se había presentado a debatir. Y ayer fuimos 6 candidatos a diputados, como dice Facundo. Llegamos allí a un canal de televisión para poder presentar ideas, propuestas, para poder encontrar en la educación el lugar común que nos permita salir hacia adelante. Del otro lado de la televisión, miles y miles y miles de bonaerenses que quieren ver cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas, cómo vamos a salir adelante, de qué manera, con qué equipo, con qué actitud. Estaban los trabajadores que no les alcanza para llegar a fin de mes, esperando que alguien les dijera cómo vamos a bajar la inflación, cómo vamos a generar trabajo. Estaban las familias que están cansadas de caminar por la calle con miedo, que tienen miedo en sus casas, que tienen miedo cuando van a trabajar a las 5:30 de la mañana a tomarse un colectivo que los afane un motochorro, que sus hijos pierdan la vida, que los roben, quedarse acá donde nacieron para construir un país mejor. Estaban los jubilados mirando, porque fueron a votar sin miedo, estuvieron para ver qué va a pasar con sus jubilaciones, qué va a pasar con su futuro, qué va a pasar con su atención médica. Y lo que encontró la sociedad es chicanas, agravios, discusiones del pasado, nada sobre el presente y sobre el futuro. Fuimos solo unos pocos lo que intentamos a lo largo del debate plantear ideas y propuestas, plantear una visión, intentar construir un hilo hacia el presente y el futuro. Fue difícil, pero yo quiero repasarlas con ustedes. Quiero repasarlas porque, parándome en lo que dijo Graciela, primero la ética, ficha limpia, calidad institucional, boleta única, papel, basta con el voto cadena, basta con los grupos que van y entran a salir a votar y con las organizaciones que lo único que hacen es generar burocracia, lastimar y perjudicar a los bonaerenses y a los vecinos.
Pero quiero seguir con algo que decía Facundo. Tenemos que ir a buscar a cada uno de los argentinos que quieran construir un país mejor, que quieran sanar esas heridas, no solo que nos dejó la pandemia, sino que venimos arrastrando décadas y décadas de frustraciones que tienen que ver con la falta de educación, la falta de trabajo, la inseguridad, la falta de acceso a la salud. Entonces quiero repasarlas para que quede bien claro. Venimos a hacer propuestas. Graciela hizo propuestas, Facundo hizo una gran propuesta. Y yo quiero volver a sostener las propuestas que nos hacen ser distintos, marcar un camino, hablarte a vos, que estás ahí esperando. Y empecemos por nuestra base, por el pilar nuestro como sociedad, que es la educación. Hay 1.300.000 chicos que abandonaron la escuela el año pasado. Hay que exigirle por ley al gobierno nacional que nos explique cómo va a hacer que cada uno de los chicos que abandonaron las aulas vuelvan a las escuelas. Hay que hacer obligatoria la evaluación educativa. No puede quedar a discreción de un gobierno evaluar o no evaluar. Evaluar es ver qué nos falta, no es buscar el error. Hay que hacer una ley de emergencia educativa para de aquí en adelante resolver los problemas de equipamiento, infraestructura y conectividad de todas las escuelas de nuestro país, sobre la cual parar las bases que vos planteás, Facundo, las bases de un país grande. Y hay que construir algo de lo que estabas planteando. Centros educativos regionales, donde podamos construir esa educación con salida laboral, con producción que todos los argentinos queremos, y máxima en nuestra provincia de Buenos Aires, en cada uno de los sectores, el polo petroquímico, en Avellaneda y Bahía Blanca, el polo productivo, en la segunda sección electoral. Bueno, Santilli, en un ratito tenemos más información, así que el Spillman tiene los datos de todo lo que es este acto, lo que significa a nivel político, pero ahora nos vamos a Valentina Alsina, el incendio en una fábrica de pinturas. Rodrigo Porto con toda la información. Sí, Guadalupe, buen día a todo el equipo. Bueno, aquí estamos entonces en Valentina Alsina, Lanús, zona sur. De aquel lado todavía están terminando de apagar el incendio. Esta fábrica Lumbral de solventes ya está controlado, pero están terminando de apagar unos pequeños incendios. De este lado todo el operativo de bomberos, más de 10 dotaciones que estuvieron trabajando durante toda la mañana. Bomberos de Avellaneda, de Lanús, de Sarandí. De acá entonces la fábrica de solventes con el operativo de bomberos. Y de este lado, miren esa imagen. Los vecinos que se tuvieron que autoevacuar sacaron a sus objetos de valor, ¿no? Ahí están, bueno, algunos muebles, lavarropas. Porque de un momento a otro los bomberos empezaron a sacar a todos los vecinos de 2 manzanas. Miren ustedes cómo tuvieron que arreglársela. Bueno, ¿está todo bien? Todo bien, pero no soy el dueño de casa. Estuvieron... Te hago una pregunta. ¿Hubo alguna casa que las llamas las agarraron? Por suerte esta parte de la casa no, pero la casa de los vecinos de atrás sí se tomó mucho, la casa de atrás. No llegó, pero como estaba todo explotando, empezaron a sacar las cosas de más valor y eso. Ahora lo estamos guardando todo de vuelta en la casa y bueno, los del municipio nos dijeron que las paredes no corren riesgo de la casa. Así que lo que sí hay muchísimo olor, muchísimo. Ustedes se autoevacuaron, fue de un momento a otro que empezaron a sacar las cosas, sí, ¿no? Se empezaron a evacuar solos por el tema de las explosiones. Igual quieren entrar a mirar. Es impresionante, te digo, Guadalupe, Hugo, mirá, sí, cómo tuvieron que salvar este freezer. Hay mucha gente que tiene mercadería. Mira, justo esta casa está prácticamente pegada, ¿no? Está pegada. ¿Ves la casa esta que se ve acá al lado? Es la que se tomó todo. Pero si llegaba a traspasar esa casa, agarraba esto, más la fábrica que está al lado, que también no habían dueños. Dice pero que solamente... una cosa es la fábrica de solventes y otra la fábrica de pinturas. Sí, pero si llegaba a agarrar, o sea, estaba pegada. Estaba todo. Sí, claro. Sí. ¿Estas pertenencias de quién son? Son de... Acá hay 4 casas. A ver, permiso, ¿eh? Sí, pobre gente. No, es impresionante, te digo, la gente se salvó de milagro, imagínense también que son viviendas ¿qué produjo el incendio, Rodrigo? Casa de chapa, cemento. Mira, lo que me decía la gente de Defensa Civil de Lanús
Hugo, es que un camión cisterna estaba trabajando en la puerta de la fábrica de solvente Lumbrar y de repente tuvo un desperfecto eléctrico, una explosión, y eso obviamente que se dio a pocos centímetros de un depósito donde hay solventes, removedor, también pintura, ¿sí? Porque una fábrica de solventes, pero también habían algunos tachos de pintura, así que realmente por eso unas explosiones y un incendio de una magnitud impresionante, ¿sí? Tuvieron que trabajar 10 dotaciones de bomberos, así que imagínense, desde las 9 de la mañana que estaban intentando apagar el incendio. Hace minutos nada más se vio un momento de tensión, porque cuando todo indicaba que estaba apagado, los bomberos empezaron a correr nuevamente, se estaban hidratando, tuvieron que dejar de hidratarse para poder apagar un foco que se había prendido de nuevo, ¿no? Pero finalmente, por lo que yo pude observar y averiguar con el jefe de bomberos de acá de Lanús, con Jorge Hernando, me decía que el fuego está controlado. Hay todavía, ¿no? Un humo blanco, pero ya no corre peligro. Y también lo que se mantiene es el lugar, por momentos, te digo, que es irrespirable. Se siente todavía los componentes tóxicos, ¿no? Se siente todavía en el ambiente. A ver, te muestro un segundo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? A ver, decime, ¿vos sos vecino? Sí, viví toda mi vida al lado. Bueno, mis viejos viven ahí. ¿Tus padres viven en la casa? Mis padres viven en la casa. Del otro lado de la fábrica. Al lado, sí, al lado. No es ¿Cómo están ellos? Mi mamá está en un estado de shock tremendo, fue atendida por el SAME. Imagínate, 40 años denunciando este depósito de solvente que está habilitado, pero de forma irregular, porque un depósito de solvente de un material altamente inflamable no puede estar... Hubo explosiones, ¿no? Claro, hubo explosiones porque está todo metido... ¿La casa de tus padres? La casa de mi viejo se prendió fuego, digamos, la medianera, que por suerte los bomberos lo pudieron salvar, pero imagínate, después de tanta denuncia a todos los gobiernos, pasó lo que iba a pasar. Gracias. Bueno, por eso hay una indignación muy grande de los vecinos, ¿sí? Porque ellos dicen que no estaba habilitado. Bueno, según pudimos consultar, la última habilitación era de 2008 de esta fábrica. Por eso mucha gente vino y se acercaba a los medios y estaban indignados, algunos insultaban. Este es el panorama, entonces. No hay personas heridas, tampoco bomberos heridos, ¿sí? Los vecinos que se tuvieron que autoevacuar y 3 personas que estaban trabajando en el lugar al momento del incendio no tuvieron heridas de gravedad. Bueno. Bien, Rodrigo, ¿sigue el riesgo de que haya más explosiones? Mira, por lo que me contaba recién el jefe de bomberos, ya no hay riesgo de explosiones, porque durante la mañana sí se escucharon diferentes detonaciones. Recién, por ejemplo, un último foco que se prendió hace minutos nada más, y me decían que ya con todo el líquido que estuvieron tirando, más el agua obviamente, apagaron todos los focos y me decía que ya no hay riesgos de incendio, tampoco hay riesgos de derrumbe, y lo que me decían es que algunas llamas alcanzaron 2 viviendas linderas, ¿sí? Así que seguramente durante la semana la historia de esos vecinos realmente va a ser terrible, ¿no? Porque van a tener que de a poquito ir reconstruyendo parte de las medianeras, me decían. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estamos con vos, cualquier novedad. Y nos vamos al Puente Pueyrredón, el corte nuestro de cada día. Está Diego Lewen con el móvil desde el Puente Pueyrredón. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Masivo corte aquí en el Puente Pueyrredón. Nosotros estamos sobre la avenida Mitre en estos momentos, donde se ha causado un caos vehicular con los autos circulando a contramano, a los bocinazos, con mucha impaciencia y hasta algunos transitando por la vereda directamente. También está cortado la subida, ¿no?, para el ingreso a Capital del Puente Pueyrredón por la avenida Irigoyen. Obviamente los movimientos sociales quieren pasar a Desarrollo Social para hacer una protesta allí. Sin embargo, vos podés ver cómo la Prefectura Naval Argentina y también la Policía Federal les niegan el paso. Atentos, porque hay un camión hidrante a metros de donde estamos nosotros parados en estos momentos. Los reclamos son siempre los mismos, ¿no? Ante la mala situación económica que se está viviendo en el país, quieren trabajo genuino. No están de acuerdo con estos planes de ensamble que ha propuesto el gobierno nacional, porque dicen que es un pretexto para poner fin a los planes sociales, para dar paso a que las patronales
puedan controlar y regimentar a todas las organizaciones sociales. Atentos con eso, también dicen que no se ha producido el tan anunciado cuarto IFE ni el ingreso universal. Y atentos, porque en el otro corte que está sucediendo en estos momentos de la Juventud Piquetera y de la OCR y también del Polo Obrero Tendencia, en estos momentos hay una asamblea para determinar cómo continúan con esta protesta. Una de las posibilidades es que haya un acampe directamente en el Ministerio de Desarrollo Social. A ver, ¿cómo termina esto en general? Va a terminar como siempre. La policía les impide el paso, después terminan negociando. A las 3, 4 de la tarde terminan pasando. La vuelta a casa es un caos porque cortan toda la avenida 9 de julio. Sí, decime. No, Diego, por un lado la prefectura, que no es habitual verla en estos lugares, vos me dirás. Y por otro lado, lo que puede pasar. En instantes seguimos porque es una crónica, insisto, de la calle ocupada por manifestaciones, por reclamos y por el problema económico, ¿no? Claramente. Martín, tu mirada sobre esto, ¿puede cambiar si gana la oposición, si hay un acuerdo al que está convocando el gobierno o no? Sí, claro que va a cambiar. Se va a terminar, si gana la oposición, el manejo clientelar de esas organizaciones sociales, de todos esos planes. Ojalá fuéramos, es insólito el planteo que estaban haciendo recién, trasladando el periodista recién, que hacían los movimientos sociales, porque es un planteo de que se están quejando de que a partir de ahora van a tener un trabajo, si todo sale bien, un trabajo formal, en blanco, con un empresario que les va a pagar el sueldo, como a todos los trabajadores que trabajamos todos los días. Entonces, la verdad que parece un reclamo insólito. Yo creo que de todas maneras el plan del gobierno tiene pocas chances de tener éxito en el contexto. Hoy los trabajadores, digamos, por más que vos me pagues para contratarlo, ni siquiera lo voy a contratar porque el contexto de la economía es de mucha incertidumbre. Fíjate que el gobierno les está poniendo por decreto los precios a los cuales tienen que vender las empresas sus productos. Eso, por supuesto, no invita para nada la inversión, mucho menos la contratación de empleo. Pero en un contexto de un gobierno nuevo, a partir del 2023, sin duda que el objetivo va a ser que cada uno de esos trabajadores que hoy está siendo explotado por una organización social que lo manipula políticamente con un plan, pueda tener un empleo digno con un salario fijado en su convenio colectivo como todo el mundo. Bien, y lo sumamos a Damián Di Pace, economista, también amigo de la casa. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Un placer. Bien, bueno, el dólar 190 en estos momentos. 189, 190 es lo que se está manejando el dólar paralelo. Les diría que es récord desde octubre del año pasado, que llegó a estar 194 pesos y muestra el calor de temperatura en la calle con pesos sobrantes que buscan refugio en el dólar, pero desprecian esos pesos que tienen en la billetera, ¿no? Pero se disparó concretamente esta semana después de los anuncios de los controles de precios. ¿Tiene algo que ver? Sí, yo creo que siempre todo tiene que ver. Porque en definitiva lo que genera eso está mostrando que el escenario futuro no va a ser bueno. Porque cuando vos ves estas medidas, lo que terminan es, digamos, reprimiendo el nivel de precios actual y después lo tenés en inflación, tipo de cambio oficial y paralelo, y lo tenés en una situación de precios en la góndola que van a ser de un nivel mayor a futuro. O sea, y esto no es que pasó ahora, ya vino pasando cuando se recurrió a estas medidas. El tema que en situación, la situación macroeconómica argentina ahora es mucho más delicada que quizás en otros escenarios políticos, ¿no? Correcto, y hablando de la política lo sumamos a Waldo Wolf, porque hay mucho para hablar de política con él, pero una de esas es la DAIA, el reclamo de la DAIA frente a la absolución de Cristina Fernández y otros en la causa memorándum con Irán, pero también lo que está pasando en el sur, por eso lo convocamos. Wolf, su mirada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Waldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guadalupe, Damián y Martín. Bueno, la DAIA es una institución soberana con un gobierno propio. Yo siempre doy mi opinión porque tengo derecho a hacerlo, porque soy un asociado a una de las afiliadas y aunque no lo fuera también tengo derecho, porque lo que pasa con el memorándum y con la investigación del memorándum y con el atentado a la DAIA tampoco es algo cuya opinión pueda ser dada solamente por instituciones de la comunidad judía o por miembros, así que la doy con mis múltiples sombreros y bueno, mi opinión fue siempre lo mismo, que y en línea con lo que terminó haciendo la DAIA, lo que había logrado el gobierno no es probar su inocencia, que bueno sería que lo haga para darnos tranquilidad a todos los argentinos, lo que había logrado el gobierno encontrando un tribunal que siempre encuentra funcional a sus intereses, es que no se lo investigue. Y en una nota muy interesante que este fin de semana sacó, perdónenme que es de la competencia, pero bueno, honrando a quien
a quien escribe con la verdad en los momentos que no se siente identificado. Borestein en una nota este fin de semana dijo, tenían la posibilidad de probar su inocencia y lo que hicieron con esto, probar que no quieren que los investiguen. Cerraron la puerta de la investigación y tiraron la llave al mar. Así que yo celebro de que una institución a la cual yo estoy indirectamente afiliado, porque ahí están afiliadas instituciones y yo estoy asociado a alguna de ellas, a varias de ellas, lo único que procure sea justicia, ni más ni menos, y la justicia a través del debido proceso, y el debido proceso que debemos hacer cualquiera de los argentinos que estemos acusados en algún tema es comparecer ante los tribunales. Su mirada sobre el conflicto en el sur, Wolf, por favor, porque ahora Aníbal se expresa el presidente, también los Kicillof, pero hay un problema allí. Yo dije, la Patagonia rebelde rememorando 100 años atrás, pero acá hay un problema de gente que no cumple la ley, me parece. ¿Cuál es su visión? No, los primeros que no cumplen la ley son el presidente y el ministro. Fíjese que además con un tinte político, para mí provocativo para con todos los argentinos, porque somos una república federal y esta bandera que tengo acá atrás, que es la que debemos tener muchos en sus casas y en sus corazones, lo que hace es cobijarnos con leyes, con reglamentos, con acciones políticas. Y el mismo día o el día siguiente en la cual el gobierno se presenta a pleitear a favor de un hombre que atacó propiedad privada, que vandalizó territorio nacional, que amenazó y delinquió atacando a compatriotas, le dice a la gobernadora de Río Negro por escrito, cosa que yo no reviste antecedentes para mí, de que no es función del Estado Nacional, darle seguridad a una provincia que está siendo atacada. Digo, es casi una declaración de que hay dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos que están de acuerdo con la ideología del gobierno, aquella que acompaña a los terroristas, aquella que abraza a Nicaragua no pidiendo que liberen a los opositores que están encarcelados, y una ley para los argentinos que hoy nos levantamos con la noticia de que el gobierno nacional no nos va a proteger. Me parece que es trágico. Si no fuera trágico sería solamente patético, que es un poco lo que está haciendo este gobierno en este momento, ¿no? Waldo, ¿qué opinas de la designación de Gabriela Cerruti como portavoz del gobierno? Ella se autoproclama, digamos, una luchadora contra las fake news, y ella dice que justamente para tener su filtro ella va a dar la información justamente para que los periodistas la consulten y no den noticias falsas. ¿Qué opinas? Porque, bueno, era colega tuyo dentro de la Cámara de Diputados. Sí, y vos estás en la Comisión de Libertad de Expresión, por eso sí, además integro la comisión que ella presidía, que era la bicameral, que fiscaliza los medios. No, la verdad que yo le deseo suerte. Tenemos una visión ideológica distinta. Ella cree que, como este gobierno, que tienen la representación y el monopolio de la verdad. Ellos te van a decir qué es verdad, qué no es verdad. De hecho, hoy ya se ha manifestado y ha chicaneado diciéndole a Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que va a haber desabastecimiento, diciéndole si eso era un diagnóstico o un deseo. Y yo dije que en realidad es una expresión científica. Va a haber desabastecimiento porque lo hubo siempre que hubo control de precios. Bueno, ellos quieren, y Gabriela Cerruti suele ser una vocera de esta ideología, suelen tener el Ministerio de la Verdad. Bueno, de hecho tuvieron un Ministerio de la Verdad, recordarán ustedes que teníamos un funcionario que decía cuál era la verdad y cuál no era la verdad. Así que le deseo suerte, pero así como no pueden parar los precios con un decreto, no van a poder parar nuestro compromiso cívico y el de ustedes como periodistas para cuestionar todo lo que debe ser cuestionado. Gracias, Waldo Wolf. Muchas gracias, agradecemos Waldo. el contacto. Y le preguntamos a Martín Tetaz, ¿puede haber desabastecimiento o no, Martín? Lógicamente, cuanto más alejados estén los precios que fija el gobierno de los precios del mercado, es una máxima que enseñamos en la facultad, en la primera clase de introducción a la economía. No se puede fijar el precio y la cantidad al mismo tiempo. Si vos pones un precio más barato, lo que va a pasar es que va a crecer la demanda
y va a bajar la producción. Y esto es esencialmente lo que está pasando. Y hay una conexión, de hecho, entre esta medida y el dólar, el salto del dólar que contaba Damián más temprano, porque los recursos que no van a la producción, que normalmente encuentran el canal de la producción, alternativamente se mantienen en valor yendo a otra moneda. Entonces, buena parte de la presión que hay sobre el dólar paralelo también tiene que ver con el freno a la producción que inducen este tipo de medidas como los controles de precios. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, no lo va a hacer seguramente el gobierno, que frenar la emisión, pero digo, Juntos por el Cambio cuando fue gobierno tampoco pudo parar la inflación. La verdad que el problema de la inflación es un problema que ha trascendido a los distintos gobiernos. Hace 70 años, con honrosas excepciones, paradójicamente una durante el gobierno de Menem en los 90 y la otra en los primeros años del kirchnerismo, en los cuales no hubo inflación. Después hubo siempre alta inflación en Argentina y siempre se usó la emisión, y eso ahora lo sabemos a ciencia cierta porque lo vemos cómo funcionan los bancos centrales de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil, de cualquier país limítrofe que ustedes elijan. Lo que van a ver, o no limítrofe pero sudamericano, lo que van a ver esencialmente es, salvo el caso de Venezuela, un banco central que controla la inflación con política monetaria responsable. Ese es el compromiso al cual tenemos que acceder ahora, en el cual vamos a empezar a trabajar a partir del 10 de diciembre. Ese va a ser mi rol en la Cámara de Diputados, conseguir el consenso entre las distintas fuerzas para aprobar una ley que va a atarle las manos, en todo caso, al próximo presidente. Así que está muy bien que los distintos partidos políticos entiendan que el diagnóstico clave es que hay que parar con la emisión. Y Damián, tu información, que siempre también revela datos, explican este problema de la inflación y qué es lo que puede pasar. ¿Nos contás? Sí, a ver, primero quería hacer un comentario sobre lo que dijo Martín. No solamente se reprime en precio, sino que se interviene en la cadena de producción reprimiendo precio. ¿Por qué? Porque vos restringir las exportaciones de insumos y materias primas también le está diciendo a la industria, mirá que no te voy a dar los dólares suficientes como para que vos puedas producir normalmente. Claro. Por lo cual eso genera una ineficiencia total en la cadena de producción, además que encima le controlás el precio, ¿no? Damián, el 90% de las importaciones son insumos de la industria, ¿es así? Exactamente. Argentina además tiene una situación de necesidad de importar. Por cada punto que crece nuestra economía necesitas 3 de importación. Imagínate que en un momento de rebote de la economía estás necesitando importar. Entonces le vas a pegar un freno a la economía, además de reprimir los precios y generar mayor inflación futura. Y otro punto más, hay un tema que no está abordado, hoy CAME sacó un comunicado, las pymes van a ser las más damnificadas de esta medida. Y te explico por qué. Porque las grandes superficies y las grandes empresas, cuando la pyme hoy le baje el listado con un aumento de decir, no, mirá, no te puedo aumentar hasta el 7 de enero, pero mirá, ya venimos con precios máximos y venimos con precios y no lo puedo sostener más. Bueno, no tiene la musculatura económica y financiera la pyme para sostener hasta el 7 de enero un listado de precios. Se van a fundir muchísimas pymes por esta medida. Es un daño colateral no medido por el oficialismo. ¿Y el plan Platita, Martín, funciona o no funciona? Vos que estás metido ahora en la política. Mira, recién estaba viendo que en La Pampa me llegaba una información por mis contactos en las redes sociales, que en La Pampa le están ofreciendo a la gente una suerte de bono para ayudarlos a pagar el alquiler. Ese tipo de herramienta de prostitución electoral. ¿Prostitución electoral? Sí, es una forma de prostitución electoral. Porque da la casualidad que como que, mira, si no me votás y si no gano yo, este plan se cae y no sigue después de las elecciones. Eso es algo que inclusive tendría que estar prohibido. Tendría que estar prohibido que en la previa de una elección, a poco menos de un mes de una elección, directamente se usen los fondos públicos, que además tampoco las provincias tienen, porque no es que están superavitarias, no es que generan sus propios recursos, son provincias donde más de la mitad de los fondos que tienen son generados por coparticipación, vienen desde otros lugares, reparten la plata que no tienen con un fin claramente Bueno, de electoral. hecho la justicia impidió el reparto de estos bonos de 5.000 pesos con un plan de Más Cultura Joven que repartía el Ministerio de Cultura. La jueza Servini impidió que se utilicen esos fondos antes del 14 de noviembre, con lo cual la justicia está empezando a impedir este tipo de medidas netamente proselitistas. Por supuesto, no hay ninguna duda que cualquier plan que fomente la cultura siempre es una buena idea y no al contrario, pero digamos,
se huele el tongo, ¿no? Sí. Se huele el tongo cuando Ahora, vienen las elecciones. Claro, son esos 5.000 pesos Tremendo. para que los chicos vayan al cine, ¿no? Que les están regalando. No paran del plan platita, ¿no? Del maletín que vos mostraste. No, ¿cómo era la Pacer, ¿no? La que tiraba. Ahora, Queremos saber de dónde salió la Pacer, Martín. Nos tenés que contar. Sí, yo estaba invitado a una serie de debates que después mis contrincantes no quisieron participar en la semana esa. Y entonces quería ir a mostrar cuál era el plan del gobierno. Esencialmente quería graficarlo de alguna manera. Sí. Iba a llenar un maletín con los fajos del dinero fantasía ese. Eso, claro. Iba a ir con el maletín lleno de fajos y los iba a distribuir, como estaba haciendo el gobierno, para mostrarlo gráficamente. Y cuando empecé a buscarlo para comprarlo en Mercado Libre a los fajos de billete, encontré la pistolita me pareció que ejemplificaba de manera más gráfica, porque los economistas muchas veces hablamos de la maquinita, hablamos de la emisión. Sí. Claro. Y la gente dice, bueno, pero un número, yo te digo que emitieron 3 billones, y vos nunca viste 3 billones de nada, no sabés qué es 3 billones. Ahora, Martín, Cuando hablando lo ves de... gráficamente, a mí me parece... Claro. Pero hablando de platita, hacen falta 190 hoy pesos para comprar $1. Esta es la información que es de último momento y queremos la opinión tuya. Bueno, por supuesto, lógico, porque cuanto vos más emitís del peso, todos los precios de la economía empiezan a fijarse, digamos, por decirlo de alguna manera. El peso chileno, no sé cuánto es la cotización hoy, pero el peso chileno vale creo que cerca de 650, 700 pesos, ¿no? ¿Quiere decir que vale mucho menos el peso chileno que el peso argentino? No, porque también los productos están fijados en relación a ese valor. Entonces, si vos emitís un montón de billetes, mañana imagínate, por el absurdo te lo voy a demostrar, imagínate que yo resolviera el problema de la pobreza mañana con un edicto, un decreto que dijera, a partir de ahora se le agrega un 0 a todas las monedas. O sea, si usted tiene un billete que dice 100 pesos, ese billete a partir de mañana con mi decreto nuevo vale 1000. Y si usted tiene un billete en su bolsillo que dice 1000, a partir de mañana ese billete por mi decreto vale 10.000. Con lo cual se terminó la pobreza, porque usted puede ir ahora al supermercado, comprar todo lo que necesita, puede hacer rendir su dinero mucho más. Le estoy multiplicando la billetera por 10. ¿Ustedes creen que eso terminaría la pobreza? ¿O eso lo que haría es que todos los comerciantes del otro lado del mostrador hagan exactamente lo mismo con sus precios? Claro. Le agreguen un 0 a sus precios. Claro. Por lo tanto, y lo mismo pasaría con alguien que tiene dólares y que dice, sí, no, para que esta moneda sí la quiere la gente, esta moneda sí tiene otro respaldo, esta moneda tiene menos inflación, por lo tanto... Lo mismo que pasaría con la lata de atún y con el kilo de pan, pasaría también con el dólar y es efectivamente lo que está pasando. Y anticipo un escenario donde en definitiva la emisión de pesos es enorme, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no aparece, el nivel de reservas del Banco Central es muy delicado y en definitiva también está transparentando que en el coloquio IDEA Martín Guzmán dijo que no va a devaluar el peso frente al dólar, pero hay un retraso de tipo cambiario y no hay tantas reservas. Es decir, el oficial también está en riesgo en esa situación y en el mercado paralelo se anticipa ese escenario, ¿no? Más cepo, eso termina con más cepo. Siempre que si el gobierno no devalúa es más cepo. Ahora vamos a volver con ese tema. Aparte, Damián, quiero que me expliques esa placa que estábamos viendo sobre inflación y elecciones. Quiero compartir con Martín. Perfecto. Macri que se suma a la campaña, Macri atención, también. Y que va a ir a declarar ante la justicia. Todos los detalles los tiene Ezequiel Spillman. Mucho programa, quédate aquí en La Nación Más. Ya venimos, pequeñísima pausa. Seguimos en Más Data, tenemos un gran programa por delante, por supuesto. Pero ahora nos vamos a los títulos. Cruces políticos por el ataque mapuche. Alberto Fernández le mandó una carta a la gobernadora de Río Negro y le pidió que garantice la seguridad de la provincia. Arabela Carreras le había exigido al gobierno un refuerzo de las fuerzas federales. La justicia investiga el motivo del incendio en el Club Andino. Precios, gobierno versus ciudad. Horacio Rodríguez Larreta criticó la medida impulsada por la Secretaría de Comercio Interior y la tildó de parche. El jefe de gobierno porteño dijo que puede terminar en desabastecimiento y que los controles por parte del Estado no han funcionado nunca en la historia. El dólar blue llegó a 190. La cotización de la divisa en el mercado paralelo vuelve a subir este jueves y alcanza un nuevo pico para lo que va del año. A pesar de las restricciones por operar mediante dólares financieros, subió hoy 2 pesos y se vende a 190, a solo 5 pesos de la cotización histórica más alta, que fue de 195
en octubre del año pasado. Vacunación de menores en la ciudad de Buenos Aires. Desde hoy la ciudad comenzó a empadronar a los chicos entre 3 y 11 años. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Fernán Quirós, en conferencia de prensa. Los turnos se informarán por correo electrónico, WhatsApp y mensajes de texto. Trabas para la Sputnik en Europa. Continúan los obstáculos con el componente ruso en el viejo continente en plena campaña de vacunación contra el COVID. Desde la Organización Mundial de la Salud afirman que el proceso de aprobación está trabado y que recién se podría avanzar en el primer trimestre del 2022. Macri se suma a la campaña de María Eugenia Vidal. Anticipo de más data, si quieres, Pilman. Nos metemos de lleno en la campaña porteña y estamos viendo las primeras fotos de lo que fue hace un ratito en el Museo Fernández Blanco en Retiro, un encuentro con más de 100 voluntarios de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri, quien llegó de viaje hace apenas 2 días y ya se metió en la campaña de la ciudad junto a María Eugenia Vidal. Allí estuvieron hablando de 2 temas claves. El primero, la fiscalización, la organización de la fiscalización no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel país, en el conurbano bonaerense, en Formosa, en Santiago del Estero, donde mañana va a estar el expresidente haciendo campaña, un distrito muy hostil a lo que no sea el oficialismo casi caudillista del gobernador Zamora. Y por supuesto, otro tema clave, poner un freno al kirchnerismo. De eso estuvieron hablando Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Macri es la segunda vez que hace campaña con la candidata de Juntos por el Cambio. Lo había hecho por primera vez antes de las PASO, luego se fue de viaje y ahora volvió, y en su segundo día, luego de su regreso de viaje por Qatar y por España, decidió ir a hacer campaña con María Eugenia Vidal, dándole, por supuesto, un respaldo histórico. Hace más de 15 años que trabajan juntos y, por supuesto, allí con los voluntarios reunidos en el Museo Fernández Blanco de Retiro. Atención con el tema fiscalización, porque va a ser un tema en el cual en este último tramo de la campaña va a volver a hacer fuerte hincapié todos Juntos por el Cambio. De hecho, ayer Silvia Lospenato, que es una de las encargadas de la fiscalización, que fuera asesora de Emilio Monzó y hoy está trabajando con Guillermo Dietrich, tuvo también un encuentro con Mauricio Macri sobre el tema fiscalización, e inclusive 2 días antes había tenido otro encuentro Macri con el propio Dietrich, quien es el encargado de la fiscalización a nivel nacional por parte del PRO, justamente hablando de este tema. Fíjense, como el tema fiscalización vamos a escucharlo cada vez más de acá a noviembre, más aún pensando que el oficialismo está intentando revertir el resultado de las PASO. Claro. Decían que había muchísima gente que se estaba sumando, ¿no? Ezequiel decía eso, Guillermo Dietrich, que había una cantidad de jóvenes que se sumaban a la fiscalización. Bueno, claro, ese es el objetivo, ¿no? Sobre todo del voluntariado, Marian. En general es gente muy joven, fíjense en las fotos. Vamos a ver, muchísima gente muy joven y que se están sumando, ¿sabes dónde? Sobre todo porque en la capital federal, hay que decirlo, tiene un armado importante, el PRO, Juntos para el Cambio, con el radicalismo y con la coalición cívica, para fiscalizar, sobre todo en el conurbano bonaerense y en algunas provincias donde el armado del principal frente opositor no tiene tanta envergadura, como en Formosa, en Santiago del Estero, en Catamarca, que son algunas provincias donde históricamente el peronismo, y sobre todo en Formosa, ha logrado buenos niveles o grandes niveles de diferencia con respecto al principal frente opositor, que siempre llama sospecha, como en un pueblo un frente opositor puede sacar 1 o 2 votos, y eso hay cuestiones, hay telegramas que se ven sobre todo en esas provincias, con lo cual allí
reforzar el voluntariado, reforzar la fiscalización es clave, es absolutamente clave, porque si bien pueden ser pocos votos, 30, 40 votos, si eso lo multiplicás por un montón de ciudades, un montón de pueblos y en una provincia, te termina moviendo, no una elección total, pero por ahí te mueve 0,50, 0,70, un punto, que es un montonazo, muchísimo, en una elección nacional. ¿Esto estaba decidido desde antes, la participación de Macri en la campaña, o es algo que lo terminó empujando su situación judicial? No, no tiene nada que ver con la situación judicial. Ya estaba previsto que haga campaña antes de las PASO y post-PASO, que haga campaña en la ciudad. Esto ya estaba previsto. También estaba previsto que empiece a viajar por el interior. Por eso mañana va a Santiago del Estero. La causa judicial va por otro carril. De hecho, fue algo que lo tomó de sorpresa. Y estas actividades de campaña es algo que ya venía preparando el equipo de Macri ante los diferentes pedidos, Córdoba, Santa Fe, de que vaya a hacer campaña con los candidatos. Así que les diría que va por carriles totalmente separados. Martín, ¿qué tal? ¿Tu mirada sobre la incorporación de Macri a la campaña de Vidal? Buenísima. Primero que no es novedad, ya se había sumado, cuanto más el gobierno, el oficialismo ponía como eje el ápero Macri, el famoso ápero Macri, se había sumado. Ayer en el debate también se vio otra vez el único recurso prácticamente de Victoria Tolosa Paz a lo largo de toda la contienda. Creo que alguien se lo contó y lo dijo como 15 veces, fue otra vez el ápero Macri. Entonces, muy bien, perfecto. Nosotros estamos juntos y necesitamos a todos los jugadores, a los mejores en el equipo. Me pone muy contento la foto esa y me pone muy contento saber que se está sumando muchísima militancia, muchísimos voluntarios para fiscalizar, en parte gracias a que la gente ve que estamos todos juntos, que somos muchos más así y que podemos dar vuelta a la historia. Estábamos viendo las fotos todos sin barbijo, ¿eh? Cuando hay aglomeración, por más que uno esté al aire libre, en teoría hay que ponerse barbijo, ¿no? Ahí lo vemos. Mira, hay una sola persona con barbijo, dos. Y aglomeración de gente. Bueno, hay que dar el ejemplo, chicos. Damián, había quedado una placa pendiente que quería que me explicaras, que tenía que ver con la inflación y las elecciones. A ver si la podemos... Traje, las quiero compartir con Martín, que las analicemos juntos entre todos. Yo lo que traje es qué pasó en los periodos eleccionarios 6 meses antes de las elecciones y qué pasó con esa inflación 6 meses posteriores. ¿Por qué? Porque en estos últimos 10 años tuviste cepo cambiario, retraso del tipo de cambio en el mismo periodo, tarifa de servicios públicos retrasada y acuerdo de precio, congelamiento de precio. Bueno, fíjate, ahí arrancamos desde el año 2011, son las nacionales esa, ahí es la madre de todas las batallas, ahí arrancamos con el cepo cambiario, buena reserva por parte del Banco Central, 10,5% los meses, 10,5% en el acumulado de inflación los 6 meses previos a la elección. ¿Qué pasó en los 6 meses posteriores? 12,4%, subió un poquito el nivel, pero no tanto. Vamos al año 2013, pasemos a la próxima placa. Vas a ver lo que pasó antes y lo que pasó después. Ya ahí fue congelamiento de precio Guillermo Moreno, 11.000 productos fueron, año 2013. Y ahí vino la devaluación después, también la devaluación de Kicillof. Ese es el debut de Axel Kicillof, que digamos que su pésima gestión con las vacunas y con las escuelas no tape su pésima gestión cuando fue también ministro de Economía, que fue un desastre. Bueno, fíjate, Martín, que en la previa, la inflación en el acumulado 6 meses previo a las elecciones de medio término en 2013 fue 15,5%. Y después, las variables obviamente hay que ajustarla y corregirla, 25,5% los 6 meses posteriores. Vamos a las nacionales de 2015. Recordarán que no había reserva del Banco Central, tipo de cambio también reprimido. Bueno, 12,6% la inflación en los 6 meses previos. ¿Qué pasó después de las elecciones? 26,4%. Le damos un anticipo de lo que pasan con estas cosas, ¿no? Esa fue la salida del cepo. Fue la salida del cepo, exactamente. En ningún caso se desaceleró. Nunca. Mirá, vamos a la próxima, vamos al año 2017. Año 2017, 9,4% de inflación en el acumulado, y ahí obviamente tenés un sesgo abril cuando pega un salto el tipo de cambio, 15,5% de inflación. La próxima la van a ver como victoria, para mí la mayor derrota. ¿Por qué? Fíjate en la próxima, el año 2019-2020 con Alberto Fernández. En la previa fue del 23,7%, y los 6 meses posteriores a las elecciones nacionales bajó la inflación, 14,8%. El gobierno lo festejaba, dijeron la inflación... Claro, pero había cuarentena. Para aquellos que no consideran que es un fenómeno monetario, ven que no pasa nada, podemos emitir Leandro plata. Santoro, ¿no? Bueno, claro, Incluso hubo economistas escribiendo que se había demostrado que la emisión no tenía nada que ver porque habían logrado dominar la inflación, ¿no? Y muchos en Twitter dijimos
no, esperen un par de meses. Y entonces, contrincante tuyo, Martín, Leandro Santoro, concretamente en Twitter tuvo un intercambio conmigo que hablando, estaba festejando que no había inflación, le dijimos, bueno, esperemos a ver qué pasa cuando se reactive la actividad económica, ¿no? Y bueno, finalmente es lo que está ocurriendo. Bueno, y fíjate que en definitiva la inflación termina en 36,7 y hoy estamos en el 52%. ¿52 interanual? 52% interanual. Tranqui. Bueno. Entonces, entonces, ¿qué sigue? Porque si llega... Yo pensé que la previa estamos en 52%, ¿qué queda para los 6 meses posteriores? Bueno, ese es el fin del cuento que yo se los anticipé en las últimas 5 elecciones. ¿Cuál es? Que vas a tener mayor evolución de la inflación futura con un piso muy elevado y el premio demasiado poco para tanto costo que vamos a tener que pagar. Lo preocupante va a ser después de las elecciones, ¿no? Exactamente. Si el gobierno pierde las elecciones en los 2 meses próximos, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre todo que hay dos variables, Dami, que vienen congeladas, que son el dólar y las tarifas. Claro. Y uno piensa que después de las elecciones vamos a ver si el dólar o las tarifas... No digo que va a haber una devaluación ni un ajuste masivo, porque no creo realmente que eso vaya a ocurrir, pero lo que sí es probable que el gobierno ya no pueda mantener tan congelado el dólar y lo tenga que dejar correr al menos al mismo ritmo que el promedio de la inflación, y eso, bueno, va a generar un poco más de nafta para el fuego. Y en materia de restricciones, las restricciones a las importaciones, que vamos a ver si en 14 de noviembre la liberan o no, si de continuar esa medida, con congelamiento y esa restricción el 7 de enero vas a ver precios en las categorías que congelaste mucho más elevados porque van a saltar, ¿no? Gracias, Damián, por tu visita. Creo que Martín se puede quedar un ratito más, pero vamos a Ezequiel porque tiene los datos. Sí, gracias. Y le pedimos a Ezequiel que nos cuente lo de Lustó en la campaña. Recién contabas lo de Macri. ¿Qué pasa en ese ámbito con Lustó ahora sí más fuerte, digamos, y con Larreta? Bueno, ayer hablábamos un poco de lo que va a hacer Martín Lustó, quien mañana va a emprender una gira por el interior del país junto a Horacio Rodríguez Larreta. Martín Lustó, quien junto a Emiliano Jacobiti, el diputado nacional, fueron los responsables de que este hombre que tengo a mi izquierda, Martín Tetaz, sea candidato y se vuelque a la política, con los cuales los conoce mucho y muy bien. Pero además quiero contar que Martín Lustó va a acompañar a Larreta por primera vez. Viene Lustó recorriendo, por supuesto, el interior y apoyando candidatos, también lo hizo antes de las PASO, pero esta vez va a estar junto a Horacio Rodríguez Larreta mañana en Córdoba, temprano, con Rodrigo de Loredo, candidato radical a diputado nacional, con Luis Juez, que fue uno de los grandes. ¿Cómo es la relación de Lustó con Larreta? Porque bueno, en un momento fueron adversarios. Igual Martín puede también contarlo. En este momento, muy buena, tiene un acuerdo, inclusive a partir de diciembre es muy probable que en algunas áreas del gobierno porteño también desembarquen radicales muy cercanos a Lustó, a Jacobiti y también ahora a Martín Tetaz. ¿Es así, Martín? Sí, es excelente. La relación hay un cogobierno, la Unión Cívica Radical forma parte del espacio amplio Juntos por el Cambio que hoy está gobernando la ciudad, y por supuesto esa relación es excelente también, y hay un convencimiento, una apuesta global a conseguir 5 senadores más. La recorrida que está contando Ezequiel en el país tiene que ver primero con quebrar la mayoría, la primera minoría en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que si se respeta el mismo resultado de las PASO, quedamos con 117 diputados cada uno, el kirchnerismo y nosotros. ¿Y entonces necesitamos un empujoncito más, un esfuerzo más para poder quebrar al kirchnerismo en la Cámara de Diputados y sobre todo para sacarle hasta 5 senadores, con lo cual se terminaría la mayoría absoluta que tiene el kirchnerismo en la Cámara de Senadores. Quiero agregar un dato que seguramente Ezequiel lo conoce. Hay un laburo interesante que está haciendo la Fundación ALEM a propósito de instancias del radicalismo, que incluso tiene que ver con padres organizados y demás, que es interesante porque ven, por ejemplo, Ezequiel, un radicalismo revitalizado más allá del PRO, por supuesto que es una fuerza nueva, pero ¿cómo mirás vos ese radicalismo que parece por momentos volver a los principios en un punto, pero juntar a algunos jóvenes? Bueno, esto lo planteo yo y después por supuesto le dejo la palabra a Martín, que es parte del nuevo radicalismo. La aparición de Tetaz, de Maximiliano Puyaro Santa Fe, quien estuvo a punto de ganar, y sobre todo también de Facundo Manes, le dio un nuevo aire claramente radicalismo. Hay que sumar a los gobernadores. A Gustavo Valdés le fue muy bien en Corrientes, hizo una elección histórica, y todo ese marco, más la presencia que está teniendo Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, les diría que le está dando un nuevo aire al radicalismo, quien cuyo eje, y esto es para charlar con Martín, tienen en la mente no ser nunca más el furgón de cola del PRO, que fue un poco lo que sintió gran parte del radicalismo cuando Macri fue presidente y armó un gabinete en el cual puso 2 radicales en lugares menores que eran amigos de él. No parte de un acuerdo, y hoy lo se requiere o liderar o tener un espacio más horizontal en Juntos por el Cambio. No sé si compartís, Martín, un poco la idea que están llevando Lustó,
bueno, incluso vos, pero sobre todo Cornejo, Lustó, los gobernadores, ¿no? Y te sumo una provincia más, la provincia de Santa Fe, donde con la figura de Carolina Lozada vamos a ir a disputar la posibilidad de ganar la provincia de Santa Fe, lo cual, digamos, cuando vos mirás un radical ganando en la provincia de Santa Fe, un radical ganando en la provincia de Córdoba, un radical ganando en la provincia de Mendoza, un radical que pegó en el poste en la provincia de Buenos Aires, pero que va a contribuir y que hoy lo vimos en la campaña, codo a codo en la campaña, en el último tramo de la campaña con Diego Santilli, otro radical, me toca ahora ser autorreferencial, en la ciudad de Buenos Aires también acompañando a María Eugenia. Entonces el partido está siendo muy competitivo en lugares, en el interior siempre lo fue, siempre tiene muchas intendencias, provincias como vos mencionabas recién, pero le faltaba hacer pie en el área metropolitana de Buenos Aires y en provincias como Santa Fe, y hoy está muy fuerte, y en Córdoba también. Este alejamiento de Mauricio Macri de toda esta campaña anterior, incluso que estuvo bastante relegado, ¿tiene que ver con este crecimiento del radicalismo dentro de Juntos? No, para nada. No, el radicalismo el crecimiento tiene que ver con una construcción propia, lo que contaba Ezequiel más temprano, la decisión política de Martín Lustó de tener una perspectiva nacional y de construir a nivel nacional y de fortalecer la candidatura del radicalismo en todos los espacios nacionales, yo diría que es la clave. Luego la decisión de qué manera, en qué momento, cómo se sumaba Mauricio Macri a la campaña no tiene absolutamente nada que ver con eso. Hoy la tensión, de hecho, más grande, me sumo a lo que dice Martín, Marian, te diría que la tensión más grande con Macri es al interior del PRO, no es tanto con las otras fuerzas, no es tanto con la coalición cívica o con la UCR, que eso en todo caso será una disputa más cercana para el 23, sino que hoy la tensión más grande que está pasando el expresidente tiene que ver con algunas rencillas con Patricia Bullrich, algunas rencillas con Larreta, con Vidal, con Santilli, tiene mucho más que ver con la interna del PRO que con la cuestión de las tres fuerzas principales de oposición, que de hecho están trabajando más unidas, hacia uno que sigue hace muchos años el espacio, nunca los vio tan juntos. Claro, pero si pensamos en que, bueno, que en un comienzo, cuando nace Juntos por el Cambio, cuando nace Cambiemos, ¿no? El radicalismo tenía un lugar más relegado, como vos decías, Ezequiel, como lo estabas planteando antes, ¿era Macri el que no permitía que creciera el radicalismo? Bueno, a ver, fue un proceso complejo en el cual hubo una PASO en el 2015, por supuesto esto para charlar también con Martín, pero digo, hubo una PASO en el 2015, que el radicalismo pone su candidato, que fue Ernesto Sanz, pierde, Macri abre una parte de su gabinete, pero sí había que decir que decide Macri armar su gabinete como él quiso, inclusive con algunos personajes que no estuvieron casi nunca en el PRO, como fueron Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que hoy Macri, sobre todo con Mario Quintana, se arrepiente de haberles dado ese lugar, con esa estructura de jefes, de vicejefes de gabinete que estalló por los aires con la primera crisis importante que tuvo el gobierno nacional. Pero lo que les quiero decir con esto es, fue un acuerdo en el cual pasaba mucho más el trabajo de Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, por el Congreso y por la relación de los gobernadores con el presidente, que por un gobierno de coalición. No fue un gobierno de coalición, el gobierno de Macri. No sé si coincide, Martín, en estas ideas que estoy planteando. Permitime un instante, ya seguimos con este tema que es apasionante, porque habla de las coaliciones que gobiernan en la Argentina, pero hacemos un salto, un viaje. Nos vamos a Europa, lo llevo a Europa, pero con una mala noticia. Parece que por lo menos a lo que resta del año, la Organización Mundial de la Salud y por ende los organismos de salud de Estados Unidos y de Europa no van a aprobar la vacuna Sputnik, que tienen muchos millones de argentinos, con lo cual se nos va a dificultar el ingreso a Europa. Está Cristian Martín con toda la información. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Guada? ¿Qué tal? Chicos, un abrazo grande. Acá estamos en Niza, en la Costa Azul, en el sur de Francia. Esta es la Promenade de Sanglé. La Côte d'Azur. La Rambla, ¿se acuerdan aquel loco en el 2014 con un camión que atropelló tanta gente que estaba mirando fuegos artificiales en este mismo lugar? Bueno. Tremendo, sí. Sí, realmente un recuerdo de infierno en un lugar paradisíaco, porque realmente el cambio de temperatura en un país grande como la provincia de Buenos Aires, como es Francia, 22 grados acá en Niza, y así hacía 8 y había una tormenta de viento en Lille, donde estuvimos ayer en el norte. El panorama para la vacuna Sputnik no es bueno y cada vez se complica más. Yo siempre fui muy optimista, siempre hablé muy bien de la vacuna Sputnik, siempre he hablado muy bien de la ciencia rusa. Los políticos rusos comunican de una manera controvertida, se apuraron en agosto
no quiere decir que la vacuna no sea segura, ni mucho menos, pero realmente cuando Putin comunicó en agosto, que lo anunciamos, estábamos en Lisboa, me acuerdo, que la vacuna funcionaba y que tenían la primera vacuna contra el coronavirus, todos dijimos, pero los números los números de los ensayos eran 32, 35 personas. Claro, en vez de elegir miles en cada grupo etario, elegían 1 o 2. Y con eso los rusos decían que la vacuna funcionaba. Ahora le están haciendo pagar los plazos que se cortaron en ese entonces. Claro. El ente regulador europeo, por ejemplo, con el ente norteamericano, dicen tenemos que inspeccionar más fábricas que pertenecen a lo que es el llenado de la vacuna. ¿El fundamento qué es? Que no hay suficiente la producción información. no está clara dónde se hace y cómo se hace. Eso, no hay suficiente información según los organismos de salud de la Organización Mundial de la Salud, de Europa, de Estados Unidos, es que falta información. Y ellos insisten, por ejemplo, el ente regulador europeo en Ámsterdam, de que no le están buscando la quinta pata al gato. Realmente a los rusos le falta información de acuerdo a los estándares de cada ente regulador. Es así de simple. Claro. Cristian, y si la esperemos argentino, que sea un cierto y argentino no sea con Sputnik, político, pero porque le va a cortar la posibilidad de viajar a mucha gente. Claro, eso te iba a preguntar. Los argentinos que aquí en su mayoría recibieron Sputnik, ¿no pueden viajar entonces a Europa con esta última resolución? Sí, la respuesta es sí. De hecho, en Francia podés entrar. Claro. Solamente en Francia. Claro, Porque ahora te haces solo- un PCR solo en Francia, y Francia ha sido... Después uno puede, una vez que Sí, ingresó pero, mira, por Francia, si- ¿puede si circular hablamos- por, si el habla- resto de Europa? Es una buena pregunta, Guada. Me parece que patrullaste Europa. Sabés que los controles fronterizos no existen más. Claro. Por lo tanto, no hablemos fuerte, que no se escuche nadie. El otro día entrevistamos en Champs-Élysées una pareja de jubilados argentinos que viajó por 18 países con la vacuna Sputnik. Claro. Y fue a Croacia y de ahí por tierra fueron a Eslovenia, Italia. Una cosa es entrar a un país, ojo. Y otra cosa es una vez que estás adentro de Francia, necesitas el pasaporte sanitario para ir a un restaurante, a un bar, a eso una sí. cancha de fútbol. Exacto. ¿Cómo lo conseguís? Haciéndote un PCR donde hay que pagar 20, 25 euros cada 3 días. O sea, ¿Esos pasaportes sanitarios, la un posibilidad PCR, existe. Cristian? Francia ha sido de los países más abiertos con nosotros. ¿Cómo? ¿Un PCR significa un pasaporte sanitario a la hora de entrar a algún evento en Europa? Sí. Mirá que Sí, 72 horas vale. Exactamente. Claro. Ajá. Uno cada 2 días, cada 3 días. Sí, sí. cada 2, 3 días te tenés que hacer un PCR, 20 Claro. euros, claro, es un presupuesto. O sea que la ruta para Sí. los de América Latina, Sí. para ingresar a Europa, ¿cuál sería? No nos escucha nadie, Cristian. Mira, no tendríamos que decir estas cosas, Claro. pero pasan porque las contó la gente, no Sí, las por cuento eso. yo. Voy a contar lo que hizo esta pareja de argentinos. Sí. Se subió al avión de Seiza, los documentos se controlan en origen, no en destino. Entonces, cuando vos te subís al avión en el aeropuerto en Argentina, te controlan los papeles y ahí es donde tenés que decidir a dónde vas. ¿Dónde voy? Esto dijeron a Croacia. Hacemos tránsito en Madrid. De Madrid cambiamos de avión a Zagreb, Croacia, que es un país verde. Y ahí después se movieron por tierra. La verdad que nos dijeron, no le mentimos a nadie, no andamos con un pasaporte de COVID falso. Claro. La verdad que mostramos nuestro pasaporte COVID, el QR que le genera Argentina, y como la maquinita acá no se los reconoce, ven la vacuna Sputnik, Vaccine, y te dejan pasar. Eso así bueno. nos decían. Claro. Sí se ponen estrictos en lugares, por ejemplo, como el Museo del Louvre o la Torre Eiffel, que si la maquinita no te lo lee, no te lo aceptan. Ahí se hicieron el PCR y también lo visitaron. Lamentablemente es lo que hay. Y tampoco Yo se la sabe, verdad Cristian, tampoco le apuntaría a los rusos, porque los rusos le dieron vacunas a Argentina que han salvado vidas. Claro. El viaje es algo secundario. Tampoco Sí, se sí. sabe si el año que viene se puede autorizar. ¿Qué información manejás sobre esta validación que no llega nunca de la Sputnik? Mira, hablamos con Gamaleya, estamos en contacto hace varios meses con los Gamaleya. Son genios, la verdad, son muy abiertos, pero siempre que nos dicen cosas son off the record, no quieren hacer entrevistas porque no los dejan, y nos dicen que ellos presentaron todo, el fondo de inversión rusa también, que hay fábricas que realmente, los rusos tienen grandes problemas internos ellos, en Rusia.
donde tienen muchos casos y la juventud no se vacuna. Sí, claro. Y que el gobierno está enfocado a eso. Y se ha pasado, dicen, los rusos también presentan las cosas, ellos también son una cultura muy particular. Hay fábricas en otros países, sobre todo en ex países soviéticos, que han estado produciendo la vacuna. Y los rusos con esos países han sido muy abiertos. Ahora, cuando se envían las vacunas a Moscú o son distribuidas a otros países, el país receptor tiene que saber dónde se produjo y con qué estándares se produjo para que pase el control de calidad. La verdad que los dos puntos son defendibles. ¿Acá hay política? Claro que sí. Que los políticos son pillos, en todos los países lo son. Que le están pasando factura porque se apuraron a anunciar algo con los estándares de ellos y no los norteamericanos y europeos, también. Pero bueno, es la situación. Entendemos que si los rusos presentan los papeles ahora, antes del 15 de noviembre, la vacuna estaría entrando para aprobarse en enero o febrero. Ah, qué dato. Enero, febrero, bueno. Claro, pero es interesante porque acá comienza la temporada justamente de verano. Muchos están pensando, por eso es información muy importante la que brinda Cristian. Y difícil si no puedes entrar a los restaurantes porque te permiten comer en la vereda, pero Claro, en pleno claro. invierno europeo se los va a complicar, ¿no? Cristian. Acá enero y febrero es temporada baja, Sí, claro. invierno. Frío y se viene un invierno crudo. Claro. Bien, ¿y cómo está el tema de los casos en el Reino Unido? Que también subieron muchísimo. Subiendo. Subiendo, y el Reino Unido podría dar marcha atrás y reintroducir el uso de barbijos, por lo menos en interiores, llegando a 60.000 por día. Lo que pasa es que, insisto, la mortalidad ha subido también, pero si uno ve las curvas, es mucho más baja que los anteriores. Los casos positivos se dan porque no hay ningún tipo de restricción al Reino Unido, porque los bares y los boliches y los estadios están a 100%, nadie tiene que usar barbijo por obligación. En la Europa continental, acá sí, por ejemplo, y eso me parece se refleja en los números. También en que en el Reino Unido los chicos del colegio se vacunan entre 2 y 4 veces por semana, con los test caseros. Eso da más resultados positivos. Las muertes están subiendo. Vamos a mostrar cuando volvamos al Reino Unido el mes que viene cómo aplican en un hombro la vacuna del COVID, el tercer refuerzo, y en el otro hombro la vacuna de la gripe. La última es sobre Icardi futbolística. ¿Vuelve al PSG cuándo, Cristian? Ya entrenó. Está reincorporado, ya entrenó esta mañana en el centro de entrenamiento de Camp de Loge del Paris Saint-Germain. Lo que deben haber sido los y está chistes preparando en el vestuario, partido ¿no? con ¿Tenés información? No sé si estaban tanto para chistes el tema, me parece. Claro. Sí, no puedo. Lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. Claro. Es una regla de oro del deporte. Claro, es un deportista, Pero no, sí, me va a decir me nada. parece que todavía no, pero van a esperar unos días. Por ejemplo, Mauro dejó de seguir a todos en Instagram y Sí. sigue solamente a su mujer. Bueno, Ridículo. pero bueno, Un ridículo, Cristian. el Que domingo siga vos, juegan, por lo menos, el domingo, Cristian. el sur de Francia. A mí me dejó de seguir también. A vos también te nunca dejó de me siguió. seguir. Qué tema. Bueno. Vos no lo ibas a seducir, Yo ¿no? soy hace muchos años muy amigo de Maxi López. Me parece Pero Es eso. entonces ahí de ahí data. Mirá que Problema, Ahí data. ese es el problema, Cristian. No, No, no tiene nada que ver. No lo querés nada. Hablé con Mauro. Claro. No, para nada. Hablamos con él y todo bien, todo bien. Yo hago mi trabajo desde el punto de vista deportivo, esto de los chismes. Pero Maxi lo quiere o es lo no? mío. Maxi Pero lo bueno, quiere, él ya Icardi. se entrenó y están preparando. ¿Lo aceptó ya en su familia? Es el actual marido de su ex pareja, ¿no? Maxi hizo su vida por un lado y Wanda hizo su vida por el otro. Tienen chicos en común, se llevan bien. Maxi está acá en Francia con los tres varones, que son 3 atorrantes divinos, parecen los 3 patitos del Pato Donald. Pero Maxi, que vino a mi cumpleaños, a mi fiesta, ya tenía planeado venir acá. Lo que pasó, él ya estaba con los hijos. Tiene una relación de padres divorciados bastante civilizada hasta cierto punto, es lo que yo entiendo. Mejoró esa relación, ¿no? Mauro entrenó y el domingo juegan acá. Sí, pero no me tires más la lengua con este tema, que no es lo mismo. No, puedo. Los chicos No puedo. los vi hablando italiano. ¿Hablan español también o solo hablan italiano? Son 3 divinos que hablan todo eso, son como los míos. Depende de dónde viene
el mensaje hablan todo. Hablan inglés, hablan italiano, hablan francés, juegan muy bien al fútbol, son divinos. El domingo acá, Olympique de Marsella contra el Paris Saint-Germain, que es el gran clásico del fútbol francés. Claro. El partido más caliente, todo el mundo está esperando eso, que lo entrena Sampaoli al Marsella, que es muy cerquita de acá. El partido está por ESPN y Mauro va a estar siendo parte del plantel. La situación parece arreglada por el momento. Muchas gracias, Cristian, por toda tu cobertura. Te mandamos un abrazo. Los dejo con la Costa Azul, miren, les muestro. Dale, mostranos un poquito así nos das envidia. La gente va y viene. Qué lindo. Divino, Hermoso. Miren, playa, ojo, tampoco, mirá, la playa es de piedra, La playa es de piedra y es angosta. Claro, por eso todos tienen yate, ¿viste? Y acá está la Rambla. Qué bárbaro, lindísimo. Y es un lugar para jubilados. El mar Mediterráneo con pocas olas. Miren, como ven ahí, con pocas olas. Es como una especie de pileta el mar Mediterráneo, Sí. Qué lindo. Hermoso. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, Siempre un placer. Sí, un gusto. Y por supuesto, Chau, hay los nuevos dejo con la vista del mar. capítulos. Me muevo. Gracias. Abrazo. Hay nuevos capítulos en esta serie, en esta novela por entrega, en esta nueva Estamos temporada. todos así, estamos todos así. Mariana Arias, ¿qué es lo que pasó? Y Martín Tetaz, que nos está haciendo el aguante también, le tenemos que preguntar. Pero primero, Mariana, contanos. Ya se expidió, dio su opinión, Martín. A ver. Ahora le vamos a preguntar, Sí. pero ahora no quiere, mirá, se quiere matar. Mariana, Bueno, no. ponenos en autos con las últimas novedades. No, porque no, acá es minuto a que minuto. sos la mujer de mis sueños. Esa frase, si te la dicen, ¿qué haces? Nada, lo saco a que se vaya a entrenar. Lo sacás carpiendo. Y que se deje de ser obsecuente. Bueno, pero te está diciendo algo lindo, ¿no? Parece que esa es la frase que le dijo él a la China Suárez. Ah, se lo dijo la China, pensé que se lo estaba diciendo a Wanda ahora. No, esa fue una de las frases que una de las frases que lo le mando a encontró, entrenar a la China. que le dijo a la China, y lo dicen algunos de los especialistas en este tipo de rumores. Yo lo único que hago es levantar esa información y contárselas a ustedes. Eso es una daga bueno, en el corazón a esa Wanda, es una ¿no? daga. Y Wanda también, la daga que tenía es porque era bastante amiga de la China. No sé si íntimas amigas, pero se conocían, se comentaban, ella siempre hablaba bien, la China Suárez, chateaban, es muy amiga de la hermana. Bueno, entonces ese es el tema más complejo, ¿no? Y bueno, la carta que publicó ya la vieron todos, ustedes la vieron, pero yo quería separar algunos trozos de la carta para que la viéramos y la analizáramos. Y lo vamos a invitar a Martín. Uy, cómo se me complica. Yo te leo. Léelo. Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras. Bueno, no le estaría saliendo porque fue una bomba. Maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. Está bien. Yo quería una parte que habla de la experiencia, una persona que no tiene experiencia, ¿no? Sí, me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre. Claro. Y ahí repite, una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo credibilidad, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Epa, bueno, es difícil, ¿no? Porque a mí no me gusta, ya después del tercero, que no les crea más, ¿no? A mí no me gusta hablar de ninguna manera mal de una mujer. Cada uno hace lo que quiere con su vida. La libertad es lo más importante y cada uno hace lo que quiere y obviamente todos toman sus decisiones, ¿no? Y Mauro Icardi también. Ahora, inexperiencia, me permito dudar de la inexperiencia tan absoluta. Las mentiras son del otro. Bueno, uno también pone en cuestionamiento cuando alguien te está hablando y vos ves fotos con los hijos, fotos con la familia, eso ya lo sabés, no es que en una persona tan mediática no sabés qué es lo que está pasando, ¿no? Permíteme que... Claro, porque ya le pasó varias veces. Correcto, Como decir, bueno, al primero le creíste, ya al segundo no, y al tercero ni al cuarto, ¿no? Antes de pedirte, Martín, agradeciéndote, nos das una opinión desde el lugar más humano del tema. ¿De qué team sos? ¿Team China o Team Wanda? Yo hice un comentario en broma. Yo cuando todo esto empezó realmente pensé que era en broma, no que la gente se lo iba a tomar tan en serio. Me sorprendió la repercusión. No, que es tuvo. una grieta. Hay una grieta real. Yo dije, y lo mantengo, ¿no? Que soy Team China. ¿Por qué? Porque por lo que decía Mariana recién, porque creo en la libertad y creo que son personas adultas, toman sus decisiones y se hacen responsables de sus decisiones. No creo en la propiedad de las personas, no creo que eso se terminó con la Constitución del 53 y que nadie tiene propiedad sobre otra persona, por más contrato civil que firme.
eso no le confiere propiedad sobre las personas. Luego, me parece que me sorprendió, sí, el nivel del fuego, de la artillería pesada entre dos mujeres, cuando el que está en falta me parece que es Icardi en todo caso, ¿no? Claro. Bien, Me parece que eso me llama poderosamente la atención. Me parece que en todo caso, si van a condenar a alguien, el que tendría que ahí hacerse responsable es Icardi, pero insisto, no me lo tomé esto medio en broma, porque no pensé que esto iba a generar la controversia que generó y que alguna gente se lo toma en serio. Algunos me escribieron y me dijeron, pero ¿cómo vas a decir que sos Team China? ¿Cómo vas a decir que Volvió al Banco Central, Martín, hablar del Es un tema cultural. La Pacer. Es un tema cultural. Martín, te agradecemos la visita. Un gran Bueno, abrazo, muchas gracias. Por todo. Y nos vamos a la redacción de La Nación, está Inés Capdevila, porque atención que declaró para muchos el testaferro de Chávez y dijo que envió dinero a la Argentina, a la campaña. 21 valijas. Sí, a la con campaña. $1 millón cada una. Para la campaña de Cristina Una bomba Fernández. para la campaña de los Kirchner. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, contanos de esta bomba. Bueno, se trata de Hugo Carvajal, que también apodado El Pollo, que es un turbio personaje del chavismo. Ya dejó de ser hace muchos años, desde 2014 no forma parte del chavismo, pero era el jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Este señor, que estaba prófugo desde hacía un par de años, fue finalmente detenido en las primeras semanas de septiembre en Madrid. Y allí, ante la justicia española, declaró varias cosas que provocaron sismos en muchos países de América Latina, desde Brasil y Perú y Bolivia hasta la Argentina. Lo que más afecta a la Argentina son dos cosas. Primero, Carvajal dijo que el gobierno de Hugo Chávez transfirió en su momento de apogeo, sobre todo por los petrodólares, transfirió dinero directamente al gobierno argentino, y por el otro lado, y esta es una revelación de hoy, que esa famosa valija de Antonini Wilson, que traía $800.000, era parte de todo un entramado de financiación ilegal de la campaña de 2007 de Cristina Kirchner, en la cual el kirchnerismo recibió en 21 tramos diferentes, envíos diferentes, $21 millones. Para la campaña, tanto de Cristina ¿Y como... qué pruebas tiene, Claro. digo, ¿no? Más allá de sus dichos. Bueno, esa es la gran incógnita por la cual también se mira con mucha lupa la declaración de Carvajal ante la justicia española. Lo que es cierto es que Carvajal va a ser extraditado próximamente a Estados Unidos, donde va a compartir no necesariamente celda ni prisión, pero sí las mismas presiones y los mismos cargos que quien es supuestamente el testaferro de Chávez, que es Alex Saab, un empresario colombiano que fue finalmente extraditado desde Cabo Verde este fin de semana. Ellos dos, ¿cuál es el valor para la justicia norteamericana de ambos? Pese a que no necesariamente tengan pruebas, pero es lo que declaran. Ellos conocen al detalle, con un nivel de intimidad que ningún otro personaje que se haya apartado del chavismo conoce, cómo se financiaba a grupos políticos de todo el mundo, no necesariamente al kirchnerismo en la Argentina, también a Podemos en España, para que por un lado Chávez y el chavismo tuviesen apoyo en todo el mundo, y por otro lado ciertas metas diplomáticas que se había planteado el expresidente Permitime que te fallecido, agregue un dato, Inés, Sí. que es el siguiente. En Estados Unidos, la figura del beneficio a partir de declararse responsable de delitos, el beneficio judicial, entiendo es la figura en la que declaran tanto Saab como, en este caso, el otro hombre de Chávez. Digo, esto tiene que ser probado, por supuesto, pero demostraría cómo la figura del arrepentido tan cuestionada aquí entre nosotros, en Estados Unidos funciona muy bien y funcionó en el FIFA Gate, por ejemplo. Exactamente, son testigos protegidos, pero como vos decís muy bien, Hugo, tienen que presentar pruebas. También sucede en la justicia argentina. Cuando vos tenés un testimonio de delación, necesitas sí o sí presentar pruebas que corroboren lo que decís. Este modus operandi, Inés, que mencionabas, obviamente fue para toda la izquierda latinoamericana. ¿Se repetía también en el caso de Bolivia con Evo Morales, con Lula en Brasil?
Exactamente, es lo que dijo Carvajal, que esto se repitió no solo con Evo Morales en Brasil y con Lula, sino también con Humala en Perú y con una serie de movimientos de izquierda en América Latina y en el resto del mundo. Estamos hablando sobre todo de Podemos. Claro, de Podemos hecho, en España, exacto. Exacto, de hecho la investigación por la cual se lo interroga a Carvajal es sobre la financiación ilegal de Podemos por parte de Venezuela y por parte de Irán. Ahora, es interesantísimo lo que está pasando porque pudiera repercutir también, y vos me lo responderás mejor, en la justicia argentina. Recordemos que también FIFA Gate repercutió aquí, donde hay una causa paralela en Fútbol para Todo. Digo, separando la diferencia en cada caso, ese entramado pudiera implicar algún tipo de responsabilidad, puede activar alguna causa. Y el rol de Irán, ¿no? Sobre todo con la causa del memorándum. Sí, el rol de Irán también, la causa del memorándum, hay otras causas, pero también todo depende de la justicia argentina y qué credibilidad le entregue a los testimonios de Saab y de Carvajal una vez que ellos presenten pruebas ante la justicia norteamericana. Falta para eso, pero sí las revelaciones de Carvajal, que son tomadas con pinzas por los medios más serios de España. Estos fueron publicados en OK Diario. Eso, en un portal. Es un portal de noticias emparentado con Vox, que es el partido de la extrema derecha española. Entonces, ciertos medios, los medios más importantes de España lo toman con pinzas. De todas maneras, se esperaba que las declaraciones de Carvajal fueran así de estridentes, porque tiene un nivel de información, un nivel de intimidad sobre cómo funcionaba el chavismo y cómo funcionaban sus lazos con el resto del mundo, que ningún otro personaje que se haya apartado, que haya huido del entorno de Hugo Chávez y hoy Nicolás Maduro tienen. Y lo de PDVSA, recordemos que los fondos en general eran de la empresa estatal petrolera, que para muchos vaciaron a Venezuela, que tenía ahí, digamos, su tesoro, y de algún modo este dinero, esta circulación de dinero, entre las cuales la justicia comercial lo investigó en la Argentina, el caso Antonini Wilson, pero pudiera tener derivaciones. Muy interesante lo que está pasando. Sí, exactamente. Es PDVSA. ¿Qué sucedió? PDVSA fue vaciada en todo sentido por el chavismo, también tal vez más por el madurismo que por el chavismo. Ya no hay técnicos de prestigio, ya no hay ingenieros, porque todos emigraron por un lado y PDVSA fue vaciada en cuanto a estructura de producción a como sus finanzas, con el agregado de la caída del precio del petróleo en los últimos 10 años. Esta financiación por parte del chavismo a grupos de políticos de todo el mundo estuvo básicamente respaldada por precios del petróleo que estaban que comenzaban a llegar a sus techos. El techo llegó en 2014, a partir de ese momento empezó a caer. Gracias, Inés. Muy completo el informe. Inés, como gracias siempre. A ustedes, chicos. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a una pequeñísima pausa. Ya venimos con más data. Tramo final de Más Data, Ya está con nosotros ya quien está nos continúa. Él, con todo que debe haber venido corriendo porque es un día lindísimo en la ciudad de Buenos Aires, así que me imagino que Paulino debe haber salido a correr hoy. Me hubiera encantado. Y es la única forma, advierto, de pasar el puente Porredón a esta hora. Corriendo en bicicleta, pero sin auto. Yo creo que en Buenos Aires llegás más rápido corriendo a cualquier lado que en auto, hoy por hoy. Sí, la verdad que sí. Muchos en doble fila. Bueno, me parece que hay una cosa, digamos, también nuestra, ¿no? Que vamos a tener que corregir de conductas y demás, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, hoy no pude hacer actividad física. Está muy lindo, la tarde está preciosa. Es casi ya veraniega, porque estamos casi en los 30 grados. Es una tarde muy agradable, pero también para cuidarse, con la actividad al aire libre, en mediodía, tampoco es para, ¿no? No está el horno para hay que bollo. cuidarse, hay que ponerse protector, en todos los casos. Hay que hidratarse. Y te venís con toda la información, veo, estaban trabajando ahí en el corte con todos los últimos datos para contarnos lo que sigue pasando. La Argentina no descansa y hay mucha información permanentemente. No, sí, definitivamente, porque Moroni acaba de llegar, el ministro de Trabajo, a firmar un acuerdo con la UOCRA, estoy buscando detalles, y la CGT, porque acaba de empezar el partido, la semifinal del fútbol femenino en el Estadio Único de La Plata, o el Estadio Diego Maradona, como ustedes quieran llamarlo. Curiosamente, en medio de la semana hay como una especie de paréntesis. Está Kicillof, está Augusto Costa, está Estela Díaz, la ministra de la Mujer y el Género de la provincia. Pero bueno, están allí desde las 2:30, está el partido, se van a quedar hasta las 4:30, 5 de la tarde. Algunos llamó la atención, digamos. Está bien, no pueden hacer anuncio de campaña. Exacto, ya empezó la veda de anuncios. Pero bueno, otras viste cosas que echa la ley, echa la trampa. Bueno, me sorprendió, la respuesta, como ustedes, de Alberto Fernández a Arabella Carrera. Sí. Un dato, Redobló la apuesta después Aníbal Fernández, peor aún. Increíble, la verdad. Sí.
definitivamente, dijo no puede exigir nada a la gobernadora. La gobernadora había dicho ayer, efectivamente, que la verdad había que solicitar porque no estaba pidiendo un favor. No, estaba Estoy casi exigiendo. desesperado, claro, además, en un punto. Eso. Así que yo la verdad es que me cuesta entender, porque lo hace después de decir, bueno, sí voy a enviar más gendarmes, ¿no? Sí, va a haber un claro, ellos respaldo, un dicen apoyo. que no tienen la obligación, que solo están obligados cuando está en riesgo la institucionalidad. Perdón, están prendiendo fuego. Exacto. Dependencias públicas y es cuando... Mira, ¿qué pasó en Chile? Parques nacionales. Mandaron a alejarse. Parques nacionales depende del gobierno nacional, son fuerzas federales las que tienen que actuar. Efectivamente, bien por eso. La carta además tiene una serie de imprecisiones en términos de las comas. Cuando uno lo ve, si la observan, más allá de... Detallista, Paulino. Sí. Pero es un abogado, profesor Pero de claro, Derecho. Sí, lenguaje claro. es la herramienta. Es tal Es vez la fundamental mejor... donde se pone la coma porque cambia el sentido. La primera herramienta, además. Y el intendente del Bolsón le dijo, ojo que se trata de terrorismo, presidente. Claro. Haga lo que quiera, pero esto es terrorismo. De hecho, la provincia hoy amplió la denuncia, incluyó lo del club andino del Bolsón en el centro de la ciudad de Más, como contábamos ayer con Javier Laneri, que ya está aquí con nosotros, y demás, amplió la denuncia que tenía ya por terrorismo por los hechos vandálicos anteriores, tanto en el Bolsón como en Bariloche. Y esa es la carátula que entiende la provincia, y ese es el delito y el acto... Federal. Exacto, es un delito federal. Y investiga la justicia federal, quien fue respaldada, la fiscal, por el propio procurador Casal. Claro. Que sin duda hubiera hecho una cosa muy distinta si no fuese Casal el procurador y hubiera sido alguien elegido por este gobierno. Porque está claro que este gobierno, que se ha retirado como querellante de los episodios de violencia en los parques nacionales, que en Chile, a través del embajador Bielsa, más allá de lo que dicen, pregona y pide por la libertad del propio John Esguala, condenado a 9 años de prisión allá. En fin, hay como una... Es más, el gobierno dijo, estos no son actos terroristas, son actos vandálicos, punto. Claro. Bueno, ahí hay una discusión también respecto a qué estamos haciendo con esa comunidad. ¿Y qué es esa comunidad? Pero ¿Son aparte, delincuentes? actos ¿Son mapuches? vandálicos de una comunidad que tiene una posición política clara de desconocimiento del Estado argentino. Y de la ley. Paulino, permitime, hace 100 años, exactamente en 1921, se sancionaba el Código Penal en la Argentina. En el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, vos que sos politólogo, con una serie de sucesos que incluyeron el post-Patagonia Trágica, con lucha obrera. Ahora, 100 años después, estamos discutiendo incluso cuestiones de gente que está fuera de la ley, que no reconoce ni al Estado ni siquiera, y que quieren avanzar, digamos, a fuego y golpes y garrotazos, ¿no? La ley del más fuerte. Está bien. Ojalá que lo atendamos a tiempo, ¿no? Porque, ojo que esto, sabemos el germen, el origen, el principio, no sabemos dónde termina. Exacto. Y estamos viendo cada vez más violencia y cada vez se animan a más. A la gobernadora, a los jueces, claro, al fiscal, a las fuerzas federales. Cuando ven este apoyo tácito por parte del gobierno, porque es por omisión o por acción, pero justamente por omisión, ven, se envalentonan y obviamente lo único que queda es que se espere más violencia, ¿no? Sí, sí, así que bueno, vamos a estar con el lanzamiento de Juntos en la provincia de Buenos Aires hace un ratito en La Plata. La primera foto de Macri en campaña con María Eugenia Vidal, los detalles con Lourdes de la causa judicial que tiene a Macri en el centro de la escena, a propósito de lo que está pasando en los tribunales en Dolores, por el supuesto espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, y nos vamos a meter de lleno, obviamente, también en la variante Delta, los casos, qué está pasando en la Argentina, lo que está viviendo Europa, los 100.000 imaginarios casos posibles de Gran Bretaña, por lo cual han pedido volver a vacunar muy fuerte a los adolescentes y están pidiendo vacunar hasta 500.000. Y la posibilidad personas de volver a por día. usar barbijos en interiores, en Gran Bretaña. Es Exactamente. Mientras un que dato acá... para acá, claro. Correcto. Acá ya liberamos en los patios, en los recreos de los chicos, en las escuelas, en la vía pública, la obligatoriedad siempre que no haya aglomeración, pero recién hoy abrimos la inscripción para vacunar a los chiquitos de 3 a 11 años en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidado, con un país que tiene el 55% ya con 2 dosis, con esquemas completos, pero que a todas luces, en virtud de lo que ha pasado en Europa, bueno, podría ser una convivencia infinitamente mejor de la que hemos tenido hasta aquí con el virus, pero que no termina con el virus. Claro. Y las nuevas variantes que ya analiza la Organización Mundial de la Salud de la variante Delta,
con algún nombre ahí específico, después vamos a contar, bueno, son perturbadoras. En un contexto en donde la definición más importante geopolítica para la Argentina llegó hoy de parte de la Agencia Europea de Medicamentos, que confirmó que la Sputnik, la que muchos tenemos, con esquema completo, no va a ser aprobada hasta el 2022. Punto. Echó por tierra hasta lo que dijo acá el propio titular del laboratorio, Richmond, tal cual. Respecto a que él entendía que en los próximos 2 meses, a más tardar, la aprobación Exacto. iba a estar. Sí, lo dijo también Cecilia Nicolini, o sea, dijeron diversos funcionarios, la ministra Bisotti, digamos, todos, ¿no? Lo han dicho. Y porque la agencia solicitó un expediente sobre la producción mucho más robusto y completo. Dice que no tiene información suficiente para validar lo que Rusia dice que con sus datos alcanza y sobra para que la agencia europea apruebe lo que la Organización Mundial de la Salud todavía tampoco aprobó y lo que la FDA ni siquiera analizó. Qué laberinto, Así es, está complicado el panorama, pero bueno, los dejamos con toda la información de Hasta Paulino mañana. y su equipo y nosotros nos encontramos mañana. Mañana a las 13 con más data. Enorme placer, gran programa y hasta mañana. A disfrutar la tarde. Chao.